Antes de continuar con el vídeo, necesitamos vuestra ayuda para continuar con la misión. Por favor, dadle me gusta ahora al vídeo y cuando terminéis de escucharlo, escribid un comentario y compartidlo. Militia est vita homini super terram. La vida del hombre sobre la tierra es lucha. Luchemos juntos. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Conferencia sobre el exorcismo del Padre Chad Ripperger, traducido al español. Pero antes nos ponemos bajo la protección de María Santísima, la mujer que pisa la cabeza de la serpiente. Augusta Reina de los cielos y Señora de los ángeles, vos que habéis recibido de Dios el poder y la misión de aplastar la cabeza de Satanás, os pedimos humildemente que enviéis vuestras legiones celestes para que, bajo vuestras órdenes y por vuestro poder, persigan a los demonios, los combatan en todas partes, repriman su audacia y los echen al abismo. ¿Quién como Dios? Oh buena y dulce Madre, siempre seréis nuestro amor y nuestra esperanza. Oh Divina Madre, enviad los santos ángeles para defendernos y arrojar lejos de nosotros al cruel enemigo. Santos ángeles y arcángeles, defendednos y guardadnos. Amén. Los autores espirituales y los padres de la Iglesia nos dicen que cuando Adán y Eva cayeron, Eva cometió 5 pecados. No os sintáis mal, Adán cometió 8 en la caída. El primer pecado que cometió fue cuando vio a la serpiente hablando y le prestó atención. Ella, nos dicen los padres de la Iglesia, tenía ciencia infusa y sabía que no tenía que prestar atención a la serpiente. Este pecado, dicen los padres, es la curiosidad, que es el vicio o el pecado por el que se busca conocimiento que no es apropiado para el propio estado de vida. Desafortunadamente, hoy en día la gente ve mucha televisión, muchos programas, porque tienen curiosidad sobre lo que vamos a hablar ahora, y probablemente esta es la razón por la que la mitad de vosotros está escuchando esto. Pero hay un aspecto de este combate en la batalla espiritual, y tal vez incluso del exorcismo, que os sería útil saber para vuestra vida espiritual, porque os ayudará a comprender un poco mejor la realidad de aquello con lo que estáis lidiando. Los ángeles, cuando fueron creados en una jerarquía. Su número es muy grande, de hecho se dice que el universo material es solo un 1% de la creación de Dios. Así que si pensamos en el tamaño del universo, eso es solo un 1% de todo lo creado. Esto lo sabemos por el hecho de que hay un ángel custodio por cada uno de nosotros, y eso significa que hay miles de millones de ángeles solo en el nivel más bajo, y hay 9 coros. Eso nos da una idea de cuántos hay. Ahora bien, sabemos por el Apocalipsis que 1/3 de ellos cayeron, se negaron a servir. Su caída siempre tiene relación con Cristo, siempre hay un aspecto de Cristo que ellos no quisieron aceptar. Por ejemplo, San Luis María Griñón de Montfort nos cuenta que Satanás cayó porque no quería servir a Nuestra Señora, porque nuestro Señor le reveló que iba a haber una mujer que lo iba a superar tanto en gracia que tendría más gracia que todos los hombres, todos los santos y todos los ángeles juntos. Satanás no pudo tolerar esto y por eso se negó a servir a Cristo, porque no quiso someterse a Nuestra Señora. Esto es lo que nos cuenta San Luis María Griñón de Montfort. Cada demonio tiene un rechazo a un aspecto de Cristo que fue la razón de su caída. Un exorcismo es en gran medida como jugar al juego, Simón dice,
aparte de como estar bajo el extremo de salida de una tubería de alcantarilla. En el juego Simón dice, si no dices Simón dice, la gente no hace nada, no obedece. Pasa exactamente lo mismo con los demonios, excepto que Simón aquí tiene el nombre de Cristo. Él es el único, su nombre es el único, o alguien que haya sido redimido por virtud suya a quien él ha dado autoridad. Ellos son los únicos que pueden tener algún impacto en los demonios. De hecho, hasta los protestantes lo saben. En Inglaterra, si alguien está poseído, va a los católicos, porque saben que los católicos entendemos de esto, porque hemos estado haciendo esto y trabajando con esto durante miles de años. De hecho, el ritual que yo uso en el exorcismo tiene más de 1700 años. Es el mismo ritual que fue usado por San Gregorio Magno y todos los santos en todas las épocas. Hay 6 maneras en las que puedes ser influenciado por los demonios. La primera es la ordinaria a la que todos estamos sometidos en esta vida, excepto una persona, Nuestra Señora. Ella es la única que nos tuvo sujeta a tentación en esta vida. Esta es una de las razones por las que es llamada Virgen Inviolada. El resto de nosotros estamos sujetos a tentación en esta vida. ¿Qué significa esto? Cuando Adán y Eva cayeron, los demonios adquirieron cierta influencia sobre nuestros cuerpos. Ese es el campo de batalla, el cuerpo, nuestro cuerpo, la carne. Eso es lo que usan contra nosotros. Todas las cosas del mundo atraen a la carne, y por lo tanto esas son las cosas que usan para atraerte carnalmente. Los demonios tienen acceso y pueden influenciar todos los aspectos de nuestro cuerpo, lo que influye en nuestra imaginación. Cada vez que cometemos un pecado, este se queda en nuestra memoria. Los demonios lo conocen porque lo han visto, salvo los que son puramente mentales. Han visto todo lo que hemos hecho, así que lo que pueden hacer es ir a nuestra memoria y desenterrarlo, y usar el recuerdo como forma de tentación. Por eso tenemos que rezar por la gracia del olvido. Los más ancianos lo tienen más fácil que el resto de nosotros, pero todos tenemos que rezar por ello. La cuestión es que pueden usar estas tentaciones y todos nosotros estamos sometidos a ello en mayor o menor medida. Normalmente las tentaciones son en áreas en las que tenemos que trabajar. Probablemente tenemos alguna falta de virtud en esa área y por eso el Señor permite que esto pase. Las 5 siguientes son las que se llaman formas extraordinarias de influencia diabólica. La primera se llama opresión y es principalmente externa al individuo. Su salud empieza a ir cuesta abajo, sus relaciones se derrumban todas de golpe por ninguna razón aparente, pierden su trabajo, sus finanzas se deterioran, etc. Estas son el tipo de cosas que los demonios pueden hacer y a veces puede ser bastante extraordinario. Personas totalmente normales entran a trabajar un día y los despiden sin ninguna razón. Vuelven a casa y su mujer les deja, después ella se queda con todo el dinero, etc. Puede llegar a ese nivel y la opresión puede ser bastante seria. Hay una forma de opresión que se ve más hoy en día y que no se veía tan a menudo en el pasado, pero que se está haciendo cada vez más común. En ella los demonios no poseen al individuo, pero sí que hablan por medio de él. Es lo mismo que sucede en las sesiones espiritistas. Las sesiones espiritistas no conjuran algún tipo de espíritus de los muertos, sino que son una forma de abrir la puerta a los demonios para que se metan, hablen con el individuo o hagan ciertas cosas. Así que a veces hay un demonio que está poseyendo a una persona, pero hay un demonio más alto que puede actuar por medio de ella, pero no la está poseyendo porque Cristo no lo permite. Esto nos lleva a otra cuestión. La guerra espiritual no tiene una única faceta y no podemos escapar de ella. Estamos en ella, nadie está excluido de ella. La mayor parte de la gente pasa su vida huyendo de ella, escapando de ella, intentando encontrar cosas que le hagan la vida más fácil, le hagan sentirse mejor, ese tipo de cosas. Pero la verdad es que nunca vamos a ser felices de este modo. La única forma es que podemos ser felices es lidiando frontalmente con nuestros propios defectos, con nuestras propias imperfecciones. Ser exorcista es bastante brutal. A veces es verdaderamente humillante, porque los demonios saben lo que has hecho
y pueden usarlo contra ti. También conocen tus defectos y tus debilidades y también pueden usarlas contra ti. Por supuesto, esta es una de las razones por las que una vida de oración constante y habitual es absolutamente necesaria para evitar acabar bajo influencia diabólica. Pero la cuestión es que todos estamos en la guerra espiritual, pero Cristo, como es el creador del universo, solo permite que los demonios actúen sobre nosotros en la medida en que, en última instancia, va a ser mejor para nosotros espiritualmente, normalmente. Por ejemplo, conozco personas poseídas que sin embargo son extremadamente santas porque lo han aceptado. De hecho, hay santos que han sido canonizados que estaban poseídos y lo aceptaron como una cruz que Cristo les pedía llevar. Siguieron adelante, combatieron en la batalla y llegaron a ser extremadamente virtuosos, heroicamente virtuosos de hecho. De hecho, conocí una mujer que llegó al punto en que, antes de su liberación, estaba prácticamente libre de pecado, no estaba cometiendo ningún pecado mortal, ninguno en absoluto, con regularidad. De hecho, creo que en un momento dado solo la vi cometer un pecado venial una vez en 6 meses. Cristo lo permite para que la persona se vuelva santa y brille en el proceso. Así que la gente no debería huir de la guerra espiritual, porque ahí nos ha puesto Cristo, y especialmente si hemos hecho la confirmación, porque se supone que somos soldados de Cristo y tenemos que lidiar con esto. Así que la primera es la opresión, que es cuando los demonios actúan en el exterior. La segunda es la obsesión, que es cuando los demonios bombardean los pensamientos de la persona. Esta no puede apartar la mente de una cosa particular y está siempre obsesionada con ella. Hoy en día estamos viendo un aumento drástico en las obsesiones debido a la pornografía y cosas semejantes que la gente está viendo y leyendo en ordenadores y otros dispositivos que lo hacen muy accesible. Como resultado se está viendo muchas obsesiones que se vuelven verdaderamente extremas. Yo he escrito 3 libros de psicología, así es como me metí en el exorcismo, porque inicialmente estaba siempre intentando mantenerme fuera de él. Si quieres ser exorcista y hay algo que está mal en ti, no deberías dedicarte al exorcismo. Yo estaba en la diócesis donde había enseñado durante 10 años, había escrito libros sobre psicología y de hecho estaba aconsejando a psicólogos y exorcistas. ¿Por qué? Yo había escrito sobre el enfoque de Santo Tomás de Aquino en psicología y lo diferente que es del enfoque moderno. Los demonios no funcionan con el paradigma moderno, para nada, ni siquiera le prestan atención. Ellos entienden la psicología humana de la misma manera que Santo Tomás. Por eso los exorcistas me están llamando, porque querían saber cómo las facultades se relacionaban entre sí, cómo funcionaban, cómo los demonios la afectaban, etc. Y así poco a poco fui entrando. Hubo un caso en la diócesis y la diócesis no tenía un exorcista. Les dije que llamaran a uno, no lo hicieron, y me preguntaron si haría yo el exorcismo como único recurso y dije, sí, como último recurso. Y lo siguiente que sé es que estaba metido de lleno con todos los casos. La cuestión es que hicieron un estudio y encontraron que el 25% de los estudiantes de universidad habían estado en terapia o estaban tomando medicamentos psicotrópicos. Un 25%. Lo cual concuerda con mi teoría de que el porcentaje de personas con obsesión diabólica en este país es alrededor del 25%. Es tan alto porque demasiada gente está haciendo cosas que abren la puerta a los demonios. Están cometiendo pecados serios, pecados mortales. La Iglesia los llama mortales por una razón. Pero lo que la gente no sabe es que el efecto propio de todo pecado mortal es la posesión, solo que Dios la bloquea en el 99,9% de los casos. ¿Por qué? Porque cuando estamos en estado de gracia estamos sujetos a Dios, pero en el momento en que cometemos un pecado mortal rechazamos a Dios y nos ponemos bajo Satanás. Y no hay otra alternativa, o estamos con Dios o estamos con Satanás. Además, normalmente estamos usando nuestro cuerpo de manera que ofende gravemente a nuestro Señor y da poder a los demonios, pero la mayoría de la gente no se da cuenta. La mayoría de las personas que vienen a verme son mujeres. Hay 2 razones para esto. Los santos y los doctores de la Iglesia dicen que es porque Satanás tiene un odio particular a las mujeres,
porque ella, es decir, Nuestra Señora, le aplastó la cabeza y por eso tiene una inquina particular contra las mujeres. Pero la segunda razón es porque las mujeres son victimizadas. ¿Y por qué eso hace una gran diferencia? De vez en cuando la gente me llama y me dice, por ejemplo, que cree que su casa está infestada de demonios. Entonces voy, miro y efectivamente están allí. Más tarde descubro que alguien ha estado haciendo algo allí como practicar brujería. Una vez en un caso, llevó un año sacar al demonio de la casa. Hubo que celebrar misa allí varias veces y hacer varias cosas, y la manera en que entró ahí fue porque la mujer había practicado brujería para que su marido se recuperase de su enfermedad. Por supuesto, 2 semanas después el marido había muerto y la casa estaba infestada. Lo que quiero decir es esto: cuando usamos una cosa mal, también ésta queda sujeta a Satanás. Lo que pasa es que cuando las mujeres, u hombres o niños, son violadas, se les acosa o se abusa de ellas, se la está usando de manera desordenada y se le está abriendo la puerta a Satanás para que entre en la mujer. De hecho, la mayoría de los que vienen a verme son mujeres que han sido violadas, acosadas o de las que se han abusado. Esta es una de las razones por las que personalmente pienso que la violación debería ser un delito castigado con la pena de muerte. En cualquier caso, la cuestión es que cuando usamos algo mal, esta es una de las cosas que pueden acabar pasando. Lo que pasa con la obsesión es que cuando usamos la mente mal, estamos abriendo la puerta a Satanás y éste puede acabar influenciando la mente. ¿Y cómo podemos distinguir entre cuando la obsesión es psicológica y cuando es diabólica? Bien, una de las formas principales es que la persona vaya a un exorcista y que ésta diga unas oraciones sobre ella. Si la mente se aclara de pronto y está 2 o 3 días así, dependiendo de lo grave que sea la obsesión, si es muy grave quizás solo medio día, si durante este tiempo la persona está sin ninguna tentación, si ni siquiera piensa en ello y se dedica a sus asuntos, y luego de pronto la obsesión vuelve lentamente y la persona no puede apartar la mente de ella, entonces es una señal de que es una obsesión diabólica. Si es psicológica, las oraciones no harán ninguna diferencia y la persona seguirá con la obsesión. Para protegernos de las obsesiones, una de las formas más poderosas es la humildad y también la oración. La siguiente forma, por supuesto, es la posesión. Hay 2 clases de posesión. La primera se llama posesión completa y es cuando todo el cuerpo de la persona está sujeto al control del demonio que posee y la persona ha entregado toda su voluntad al demonio. Sí, hay personas a las que les gusta ser poseídas. Cuando las personas van a verte y tienen este problema de posesión, una de las primeras preguntas que tienes que hacerles es: ¿de verdad quieres ser liberado? Pensaréis que suena brutal y así es, porque el demonio lo está tratando como basura. Básicamente lo que los demonios hacen es crear una relación abusiva. Esta fue una de las cosas más reveladoras para mí. Llevaba un tiempo haciendo exorcismos y alguien me dijo: tienes que leer este libro. Era sobre la psicología de las relaciones abusivas. Leyéndolo descubrí que el demonio establece una relación abusiva con el individuo. Primero tientan a la persona tratándola muy bien para que ésta quede sujeta a ellos, y después empiezan a maltratarla verbalmente, a culparla constantemente de todo y cosas así. Esto es lo que acaban haciendo. Con todo, hay veces que establecen una relación en la que la persona hace cosas por los demonios y mientras siga haciéndolo todo va bien. A veces la persona se vuelve contra el demonio y entonces las cosas se ponen feas, pero si no, el demonio seguirá dándole cosas para que la persona siga haciendo lo que el demonio quiere. Las personas que están perfectamente poseídas nunca van a ver a un exorcista porque quieren estar poseídos y seguir estándolo. Obtienen ciertas cosas de la posesión, cierto sentimiento de empoderamiento y cosas por el estilo, pero en realidad el pecado es debilidad. Cada vez que haces un exorcismo estás intentando subyugar al demonio, porque tu objetivo es dominarlo para poder forzarle a decirte lo que necesitas saber para sacarlo. Porque, hay que recordarlo, Cristo determina todo el campo de batalla. Normalmente cuando los demonios entran, Cristo les revela el grado de posesión, qué parte del cuerpo pueden poseer, hasta qué punto pueden actuar sobre el individuo, qué cosas preternaturales pueden hacer,
Por ejemplo, si pueden levitar o no, si pueden cambiar de forma o no. Yo lo llamo metamorfosis, es bastante común. Todas esas cosas están predeterminadas por Cristo. También qué lenguas pueden hablar. La gente tiene la idea de que si una persona está poseída puede hablar en muchas lenguas diferentes, pero eso no es cierto. Porque a veces Cristo les dirá a los demonios que solo pueden hablar en tal lengua y esta es la única lengua en la que pueden hablar. Y si intentas que hablen otra lengua, los demonios son incapaces porque están bloqueados. Cristo se lo impide. Así que Cristo predetermina todo esto y en el exorcismo estás intentando dominar al demonio. La forma en que esto se hace es mediante el poder de Cristo, por supuesto, pero también mediante el poder de la Iglesia. Así que hay dos clases de posesión. La primera es la posesión completa o perfecta y la segunda es la posesión parcial. La posesión parcial significa simplemente que hay una parte del cuerpo que está poseída y hay que encontrar cuál es. A veces es bastante difícil encontrarla, así que simplemente entrego una reliquia al demonio y le digo: pon esto en la parte del cuerpo que está poseída. Entonces la pega en la parte del cuerpo y le digo: manténla ahí. Y entonces no puede moverse. Si le digo: por el poder de Cristo te ordeno, no quites la mano de esa parte del cuerpo. Y así se queda sujetando la reliquia y no puede mover el brazo, porque Cristo tiene perfecto poder coercitivo sobre los demonios. Solo hay otra persona que lo tiene. Solo hay otra persona que tiene perfecto poder coercitivo sobre los demonios, y es Nuestra Señora. Pero ella nunca usa ese poder coercitivo, excepto en la medida en que Cristo determina que debe usarse y bajo las condiciones que Él establece. Porque Cristo también determina las condiciones de la liberación. ¿Qué tiene que hacer la persona? ¿Qué tiene que hacer el exorcista? A veces, ¿qué tiene que hacer la familia para conseguir la liberación? Normalmente la posesión es parcial. Puede haber uno o varios demonios y el mismo demonio puede poseer en varios casos distintos. En un momento dado tuve a Belcebú en 3 casos separados, así que un demonio puede poseer a varias personas diferentes al mismo tiempo. Es análogo a lo que nos pasa a nosotros, como digo a la gente. Los demonios son como nosotros, son avariciosos. La gente piensa: tengo que conseguir más dinero en la cuenta bancaria. Y nadie pregunta: ¿cómo puedes poseer más de $1 a la vez? Pasa lo mismo con los demonios. La gente se pregunta: ¿cómo puede un demonio poseer a más de una persona a la vez? Las acumulan literalmente. Lo intentan y lo hacen. Intentan hacer que la gente haga lo que quieren, y por eso el pecado mortal es tan dañino, porque es lo que les abre la puerta. Y no estoy hablando solo de los pecados mortales muy malvados como matar a gente, aunque cuanto más extremo sea el desorden, más les abren la puerta normalmente. Las personas pueden quedar poseídas, y lo he visto, por un pecado mortal de orgullo. Todo lo que hizo falta fue un pecado mortal de orgullo. He visto a personas que quedaron poseídas por la fornicación. No es algo que yo animaría a la gente a hacer a pesar de nuestro contexto moderno. En realidad es algo muy dañino en muchos niveles, no solo en el nivel espiritual sino también en el psicológico. Hay 2 tipos de casos de posesión, los que puedes liberar sin facultades del obispo y los que solo puedes liberar con las facultades del obispo. Básicamente lo que hacen las facultades es permitir al sacerdote usar el poder de la Iglesia y decir ciertos rituales que son más eficaces. Luego hay oraciones que puedes decir sin necesidad de más permisos, se llaman oraciones de liberación. Hay algunas personas poseídas que pueden ser liberadas sin tener facultades. De hecho, yo diría que entre el 30 y el 40% de ellas pueden ser liberadas sin facultades. Pero los demonios saben cuándo necesitas facultades. Si necesitas facultades y empiezas a gritarles, lo soportarán durante un poco de tiempo, pero después empezarán a irritarse contigo y simplemente dirán: ¿dónde está tu autoridad? Y esto es una señal de que tienes que obtener el permiso del obispo que te da la autoridad de la Iglesia para actuar sobre ellos. Esta es una de las razones por las que incluso los protestantes saben que hay ciertos casos que solo los católicos pueden dominar. Hubo un caso en Nueva York. Un hombre estaba poseído, levitando, pegado al techo, y los protestantes se dicen:
venga, entremos a liberar a esta persona. Entran y les da una paliza hasta casi matarlos. Y mientras les estaba dando la paliza, el demonio decía: no tenéis autoridad sobre mí. Porque hay ciertas clases de posesión que requieren la autoridad de la Iglesia Católica. Así que trajeron al exorcista de la diócesis. Este le ordenó que bajara por el poder de la Iglesia. El hombre desciende, ellos lo esposan y se lo llevan, etc. Pero lo que quiero decir es que la Iglesia tiene autoridad, que es el poder de Cristo, por supuesto, porque Cristo ha dado a la Iglesia esta autoridad, que es parte de su tradición que pasa de generación en generación. Es esta autoridad la que tiene la capacidad de echar a los demonios. En última instancia, toda posesión y todo gira en torno a Dios, en torno a Cristo. Antes dije que ser exorcista es como estar bajo el extremo de salida de una tubería de alcantarilla. Ves mucha basura. Quiero decir, descubres cosas sobre la vida de la gente y también sobre el pecado del demonio, porque una vez que descubres cuál es el pecado del demonio, esa es su debilidad. Entonces solo tienes que seguir golpeando y golpeando ahí hasta que cede, porque es su debilidad. Mucha gente piensa: oh, si practicase brujería, que por cierto es un pecado mortal contra el primer mandamiento. Si practicase brujería diría este pequeño conjuro y ese chico que quiero que sea mi novio vendrá y se convertirá en mi novio. Normalmente no es así como funciona. La he visto funcionar así, pero de hecho normalmente acaba muy mal. Lo que quiero decir es que, aunque ellos piensan que de esta forma se están empoderando, consiguen poder, pero de hecho lo que pasa es que se vuelven débiles. Las personas se vuelven extremadamente débiles. Y lo mismo pasa con los demonios. Una vez que descubres cuál es su pecado, se acabó. Y una vez que descubres cuál es su nombre, entonces ya sabes quiénes son y qué pecado cometieron. Por eso ellos harán cualquier cosa menos decirte su nombre, porque un nombre da autoridad. Cuando Dios creó a todos los animales, los llevó a Adán para que les pusiera nombre. ¿Por qué? Para mostrar a Adán que tenía autoridad sobre ellos. Por eso tus padres son los que te ponen nombre, porque tienen autoridad sobre ti. Lo mismo pasa en relación con los demonios, porque una vez que sabes su nombre puedes aplicar la autoridad de la Iglesia sobre ellos de una manera que de otro modo no se podría. Bien, así que tenemos la tentación, la opresión, la obsesión, la posesión. La siguiente se llama subyugación. Es cuando la persona hace un pacto con el diablo, lo cual normalmente también lleva a la posesión. Es real, sucede. Es muy común en realidad. Es más común de lo que pensáis. Estas clases de posesión son normalmente las más difíciles de romper, excepto por otra clase, cuando se usa a niños o personas en sacrificios rituales satánicos, cuando son pequeños. Si les sucede eso y quedan poseídos, estas posesiones son extremadamente difíciles de romper. En la subyugación, la persona se hace un corte y hace un pacto de sangre con el diablo. Es real, sucede. La última es la infestación, que es cuando los demonios entran en una casa. Normalmente sucede porque alguien hace algo malvado allí, o porque una bruja le lanzó algún tipo de maldición. Entonces los demonios van e infestan la casa. Es bastante común, mucho más común de lo que pensáis. Una vez estaba entrenando a un exorcista y nos llamaron de la diócesis de al lado porque no tenían exorcista, y había una mujer que pensaba que estaba poseída y que su finca estaba poseída. Nosotros le preguntamos cómo era que lo sabía y nos dijo: bueno, llamamos a esos tipos de los servicios paranormales para que vinieran y echaron un vistazo. Y ellos entraron y dijeron: esto nos queda grande, necesitamos traer a un sacerdote. Bueno, efectivamente la finca estaba poseída. Nosotros nos encargamos de limpiarla. No sé si la mujer estaba poseída. Dije algunas oraciones sobre ella y dijo que después de eso no tuvo más problemas. Perfecto. Pero cuando terminé con ella dije a los dos tipos de los servicios paranormales que quería hablar con ellos en privado. Y les dije: esto es solo un consejo. Sería mejor que dejarais este tipo de trabajo. Y ellos dijeron: bueno, ¿por qué? Yo dije: porque si entráis en una casa y hay algo allí que os queda un poco demasiado grande, podéis acabar apaleados. Y ellos:
«Oh, sí, lo sabemos, por eso te traemos a ti». Y yo dije, «Para entonces ya es demasiado tarde». La curiosidad abre la puerta. Cuando la gente va a cementerios, cuando van a estas casas poseídas o cuando van a casas embrujadas, hablaremos de ello en un minuto. Cuando van a este tipo de cosas, esta curiosidad abre las puertas. Cuando se marcharon, miré al otro exorcista y dije, el jefe de los tipos de los servicios paranormales ya está poseído. Normalmente no sé decir cuándo una persona está poseída, pero hay algunas personas a las que puedo mirar y decir, porque he visto ese aspecto tantas veces distintas, puedo mirar y decir, esta persona está poseída. Ese tipo estaba poseído. Esa es una de las razones por las que no hay que dedicarse a mirar y hacer estas cosas, porque no es algo que necesitemos saber. ¿Qué es una casa embrujada? ¿Existen? Sí, por supuesto que existen, pero la mayoría de la gente no entiende qué son realmente. Hay dos formas en que una casa puede estar influida espiritualmente de alguna manera. La primera es cuando los demonios están allí. Normalmente esto se ve por el hecho de que son malignos, se dedican a romper cosas, mover cosas, hacerte la vida miserable, levantarte por la noche, ese tipo de cosas. Mientras que si es un espíritu de alguien que ha estado vivo y que se está apareciendo allí, ellos no son así. Simplemente se aparecen, se quedan ahí un rato y después se van. He visto casos como este, no he visto personalmente a la persona aparecerse, pero he tenido casos en los que he tenido que ir a casas donde esto estaba pasando. Y es un procedimiento muy simple. Aún haces el exorcismo solo para asegurarte de que no hay demonios ocultos, y después lo que tienes que hacer es decir una misa por el descanso del alma de la persona. Funciona como un reloj. La persona dejará de aparecerse allí. En cualquier caso, la moraleja de la historia es que si hay una casa embrujada, no es una buena forma de entretenimiento entrar para ver si algo se mueve ahí dentro. Hay varios tipos de demonios. Están los llamados espíritus pegadizos, que son los que se te pegan y parece que no puedes quitártelos de encima. Así que normalmente requieren un poco de oración, tienes que fortalecer tu oración. Luego están los llamados espíritus generacionales, que son muy comunes, y pasan de generación en generación en una familia. Si por ejemplo en una familia particular alguien, normalmente el padre, hablaremos esto en un minuto, comete un pecado y esto abre la puerta al demonio para que entre en la casa y después vaya afectando lentamente a otras personas de la familia, el demonio salta de una persona a otra, en el sentido de que gana influencia sobre ella. Cuando se casan lo traen consigo y como resultado cuando tienen hijos muy a menudo pasa a los hijos. Esta es una de las razones por las que la Iglesia exorciza a los niños en el bautismo. Otra de las razones que no vemos mucho en esta cultura, aunque está aumentando, tiene que ver con las maldiciones. Se ve más en países como Italia y en países del tercer mundo, donde a veces cuando unas mujeres se pelean, luego una de ellas para vengarse lanza una maldición al hijo de la otra. Esto es algo muy común. Las maldiciones se están volviendo cada vez más comunes porque la gente se está metiendo en este tipo de cosas. Con el ascenso de la brujería y este tipo de cosas se está convirtiendo en un verdadero problema. Hay algunas cosas que puedes hacer para protegerte. Sabéis, después de dar una conferencia como esta, la gente se va a casa un poco con el alma en vilo. Pero si pedimos a Cristo y a Nuestra Señora que nos protejan, lo harán. Si se lo pedimos a San Miguel, lo hará. Pero hay ciertas cosas que tenemos que hacer por nuestra parte. Primero, nuestro principal medio de protección contra toda influencia diabólica es el estado de gracia, lo cual significa, nunca os dejéis caer en pecado mortal, nunca. Porque si estás en estado de gracia, es mucho menos probable que los diablos quieran tener trato contigo. ¿Por qué? Porque Cristo es como todo el mundo. Si ha invertido en algo, hará más para proteger la inversión. Si Cristo te ha elevado al estado de gracia, va a protegerte más, pero también porque el estado de gracia es el medio por el que ameritas protección. La mayoría de la gente tiene esa idea de que si hago una buena acción de una manera u otra, Dios me va a premiar. Eso es una absoluta basura, y hay una razón para que lo sea. No merecemos nada,
No tenemos ningún mérito en absoluto en el cielo por ninguna buena acción, excepto en tanto que el que estemos en estado de gracia amerita algo a los ojos de Dios porque estamos participando de su naturaleza. Es porque estamos participando de su naturaleza divina que Dios se fijará en la buena acción y dirá: mereces una recompensa por esa buena acción. No basta con hacer una buena obra. Si estás en estado de pecado mortal y haces una buena acción, no recibes nada por ello, excepto quizás algún beneficio natural. En la guerra espiritual pasa lo mismo. Si no estás en estado de gracia, no puedes rezar a nuestro Señor para pedirle que te proteja. Quiero decir, puedes hacerlo, y quizás te proteja bajo ciertas circunstancias, y normalmente lo hará, pero lo cierto es que no tiene por qué conceder el efecto de tu oración, mientras que si estás en estado de gracia te lo concederá sin reparos. Esto significa que tenemos que permanecer en estado de gracia. El siguiente medio de protección es la humildad. Los demonios no pueden soportar a alguien humilde. De hecho, una vez un demonio me dijo que el poder de Nuestra Señora está en su humildad. Nuestra Señora nunca cometió un acto de orgullo, nunca. Durante toda su vida ella supo que no era nada delante de Dios. Fue por su humildad que se sometió a ver su hijo morir de forma brutal. Fue por su humildad que aceptó que tenía que cargar ella misma con esa cruz al Calvario con él. ¿Pero por qué es la humildad tan poderosa en relación con el mal? Aparte del hecho de que todos los demonios cometieron el pecado de orgullo, todo se reduce a esto. La humildad es la virtud por la que vives tu vida de acuerdo con la verdad, por la que estás dispuesto a vivir tu vida de acuerdo con la verdad y no te crees mayor de lo que eres. Ahora bien, cuando te crees mayor de lo que eres, ¿a qué tiendes? ¿A intentar abarcar más de lo que eres capaz o a hacer cosas que no somos quien para hacer? Mientras que si eres humilde no haces eso. ¿Qué significa esto? Significa que Dios no puede trabajar con el hombre soberbio, no puede usar a esa persona como instrumento. ¿Por qué? Porque la persona orgullosa está constantemente yéndose y haciendo cosas que piensa que son apropiadas para él, que debería conseguir, etc. Ya sabéis, piensa, esto es bueno para mí. Yo siempre le digo a la gente, y esto lo dice un tipo que tiene 6 títulos académicos, que la mayoría de la gente no tiene nada que hacer en la universidad, yo incluido. La gente tiene esta idea de que tiene derecho a ir a la universidad, que lo ha pagado, que tiene derecho a un título, y no lo tiene. Hace 100 años la mayoría de la gente ni siquiera terminaba primaria, y de los que lo hacían, quizás 1 de cada 5 terminaba secundaria. De estos, tal vez 1 de cada 100 conseguía la licenciatura. De estos quizás 1 de cada 100 hacía un máster, y de estos tal vez 1 de 5 conseguía un doctorado. Hoy en día hay doctores hasta debajo de las piedras, hasta yo tengo uno. Lo que quiero decir es que mediante la humildad no tratamos de abarcar más de lo que podemos, no obstruimos a Dios pensando esto. El orgullo nos llena la cabeza de serrín y hace que nos juzguemos mal, de modo que acabamos haciendo lo que no debemos e impedimos que Dios obre por medio de nosotros. Mientras que si somos humildes, somos conscientes de nuestra nada, y es por medio de esta nada que Cristo puede actuar, porque sabe que vamos a hacer lo que Él nos mueve a hacer, y no lo que nosotros queremos hacer por nuestro orgullo. Por eso los demonios temen a la persona humilde, porque saben que si intenta tentarla van a acabar machacados, porque Dios va a actuar por medio de ella. A la persona orgullosa los demonios saben que pueden manipularla. Hay otras cosas que podemos hacer para protegernos. Podemos usar algunos sacramentales, como el agua bendita, especialmente si está bendecida por el rito antiguo, porque este incluye exorcismos. Aunque el agua bendita del rito nuevo también es buena porque está bendecida, pero no tiene necesariamente los exorcismos. También el aceite exorcizado, la sal exorcizada, sacramentales como la medalla de San Benito o simplemente tener un crucifijo. Hay otra cosa que es realmente importante.
Cuando las personas vienen a mí y están poseídos y quieren empezar a hacer las cosas bien, yo les digo, lo primero que tienes que hacer es llevar una vida católica. Eso significa no volver a caer en pecado mortal. Los miro y ellos dicen, de acuerdo. En segundo lugar, tienes que confesarte regularmente, y debido a tu estado quiero que lo hagas una vez a la semana. Aunque a la mayoría de los laicos suelo decirles una vez al mes, o con más frecuencia si están cayendo en pecado mortal. Y vas a ir a misa los domingos y fiestas de guardar, si no con más frecuencia. Después vas a llevar una vida de oración, porque la oración romperá el dominio diabólico con más rapidez. La mayoría de la gente piensa que es el exorcismo lo que libera. Yo no he liberado a un solo individuo, a pesar de que he hecho más de 7000 exorcismos. La razón es que yo por mí mismo no tengo la capacidad de liberar a nadie. Solo nuestro Señor la tiene, y aquellos a quienes Él se lo concede, como Nuestra Señora, los santos, etc. Así que en todos y cada uno de los casos que he tenido, siempre ha sido nuestro Señor el que ha obrado la liberación. Aunque de alguna manera yo pueda ser un instrumento, es nuestro Señor quien lo hace. Por eso digo a la gente que el 90% del esfuerzo de la liberación lo pone la persona poseída. Es ella la que tiene que luchar contra esto, porque el demonio va a manipular sus emociones. Y también hay que rezar regularmente, especialmente la meditación. Meditación, rezar el rosario, cosas por el estilo. La meditación es muy importante. ¿Por qué? Bueno, ¿recordáis la obsesión diabólica de la que hablé antes, en la que los demonios juegan con los pensamientos de la persona? Bien, pues si una persona llega al punto de que medita entre 15 y 30 minutos al día, os garantizo que para entonces habrá roto cualquier tipo de obsesión diabólica. Funciona como un reloj. La meditación purifica la mente. La oración meditativa es elevar la mente y el corazón a Dios, y al hacerlo regularmente purifica la mente. ¿Por qué? Porque Dios es la pureza misma, y al elevar la mente y el corazón a Él, cierto tipo de pureza empieza a tomar intelectualmente el control de la persona. Y los demonios no quieren lidiar con ello, no pueden soportar una mente pura. Esta es una de las razones por las que los demonios no quieren acercarse a una persona que reza regularmente, porque si lo hacen van a recibir una bofetada. Ellos lo saben y no pueden soportar ser derrotados, a pesar de que han sido derrotados en el Calvario y a pesar de que siguen siendo humillados por derrotas continuas desde entonces. Siguen sin poder contenerse, siguen queriendo castigarnos y ese tipo de cosas. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Si alguien quiere hacerme alguna pregunta. Nota personal. Antes de comenzar las preguntas, que son la mitad de la conferencia, vamos a rezar al Arcángel San Miguel. Arcángel San Miguel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra la perversidad y las asechanzas del diablo. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el poder divino, a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición eterna de las almas. Amén. Sancte Michael Arcangele, defendenos in prelio, contra nequitiam et insidias diaboli esto presidium, imperet illi Deus supplices deprecamur, tuque princes milice celestis, Satanan aliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo, divina virtute in infernum detrude. Amén. Continuamos con las preguntas. Una mujer pregunta. La primera pregunta que quería hacer es, ¿cómo se relaciona la confesión con todo esto? ¿Puede la confesión eliminar algunos de los defectos de la obsesión o cosas por el estilo que fueron consecuencia de caer en pecado mortal? Padre Ripperger contesta, así es, en efecto, los elimina. De hecho, un exorcista dijo una vez que la confesión es más efectiva que los exorcismos. Esa ha sido también mi experiencia. Hay dos razones para ello. En primer lugar, si miramos cómo está escrito en las Escrituras, el Padre Nuestro dice, perdónanos nuestras deudas.
Nuestro pecado nos ata a esta deuda que debemos a Dios. ¿Por qué? Porque originalmente Dios nos creó para su gloria, y cuando pecamos le quitamos parte de esa gloria, y por eso quedamos en deuda con Él. Así que hay una especie de deuda que le debemos a Él, y también a la persona a la que quizás no hemos tratado correctamente. Cuando nos confesamos, esa deuda es eliminada, de modo que ya no tenemos que pagar por el pecado. Quizás tengamos que sufrir algún castigo temporal debido al pecado, pero esto se debe a que nuestras facultades están desordenadas. Hay ciertos pecados que son tan graves que tenemos que seguir haciendo penitencia para repararlos. Pero en todo caso lo que pasa es que la confesión elimina esa deuda. La segunda razón es que los demonios son legalistas totales, y cuando digo legalistas quiero decir hasta la última tilde. Así que si ellos saben que has cometido un pecado, saben que estás atado por eso y pueden seguir usándolo contra ti. Pero una vez que nos confesamos, ellos saben que las ataduras del pecado se han roto. Es como si alguien te acusase de algo de lo que ya no eres culpable. Los demonios saben que no va a funcionar porque no eres culpable. Hay otro aspecto de esto, que básicamente se reduce a lo siguiente. Hay una cosa llamada la economía divina de autoridad. Cuando Dios creó al mundo espiritual estableció una estructura de autoridad, de modo que cuando una persona tiene autoridad espiritual puede causar ciertas cosas mediante esa autoridad. Por ejemplo, desde los tiempos del Antiguo Testamento e incluso hasta ahora la Iglesia ha dicho que los padres de familia pueden bendecir a sus esposas por su cargo y su autoridad. Como padre y marido pueden bendecir a su esposa y a sus hijos. Las esposas pueden bendecir a sus hijos, pero no a su marido, porque no tienen autoridad sobre él de la misma manera. ¿Qué significa esto? Los demonios siguen esta estructura de autoridad, saben que está ahí, que estas cosas son reales. Esta es una de las cosas que descubres como exorcista, que la oración tiene efectos reales y tangibles, y que la autoridad que tienes espiritualmente tiene efectos reales. Quiero decir, cuando tú dices a un demonio, por el poder de Jesucristo te ordeno que hagas esto, y él inmediatamente lo hace. O a veces incluso si pides, Padre Pío, baja y fuerza a este demonio a tumbarse en el suelo, el demonio irá al suelo. Hay una autoridad real, el lado espiritual de las cosas, y esta estructura de autoridad es real. ¿Y por qué es esto tan importante? Bueno, cada vez que pecas abandonas esta estructura de autoridad, y es entonces cuando abres la puerta y puedes ser influenciado por el demonio. Pero si permaneces bajo esta estructura de autoridad, es decir, bajo Dios y los 10 mandamientos que nos ha dado, y las leyes que nos ha dado, y también dentro de tu familia, si obedeces a tus padres hasta que eres mayor de edad, incluso entonces se presume que tienes que honrarlos y hacer su voluntad. Normalmente, si permaneces bajo esa estructura de autoridad, estás protegido, si no, no. Ahora bien, la belleza de la confesión es que has abandonado esta estructura de autoridad, pero mediante la confesión de los pecados, Dios te trae de vuelta bajo él, y por lo tanto vuelves a estar bajo esta estructura de autoridad y estás protegido. ¿Tenías otra pregunta? Nota aclaratoria. La pregunta de la mujer nos resulta inaudible, pero decimos la respuesta del padre Ripperger. Padre Ripperger, ¿recuerdas cuando hablé del robo de la gloria de Dios? El pecado tiene 2 aspectos. Está ese robo de la gloria de Dios, que aun si te confiesas no tienes que pagar. Dios te perdona la transgresión, pero aún le debes la suma de la deuda. A veces Dios perdona toda la deuda. Eso se llama indulgencia plenaria y se hace por mediación de la Iglesia. Pero en otras palabras, aún tienes el deber de restaurar o hacer lo que puedas para devolverle a Dios la gloria que le has quitado. Esto en relación con las almas del purgatorio. El otro aspecto es que cada vez que cometemos un pecado, nuestras facultades quedan desordenadas, de modo que incluso si se te perdona ese pecado, sigues teniendo este desorden. La gente viene y me dice, Padre, caí una vez, así que pensé que podría pasarlo bien el resto de la semana. No hagáis caso a esta tentación, no la escuchéis, no caigáis en ella. Si lo hacéis, luego vais a estar mucho más débiles, porque el pecado crea estos desórdenes, los perpetúa, los aumenta. Al morir, si la Iglesia te da indulgencia plenaria, todo esto es eliminado. Dios corrige inmediatamente tus facultades y elimina toda la deuda que tenías con Él por robarle su gloria.
Esta es una de las razones para asegurarte de tener un sacerdote junto a tu lecho de muerte, para recibir la indulgencia plenaria, la bendición apostólica, antes de morir. Pero para las personas en el purgatorio que no lo hicieron, podemos ofrecer las cosas que la Iglesia requiere para ello. Respecto a los demonios también saben cuándo alguien está en el purgatorio o no, porque también saben si la persona cuando murió había recibido una indulgencia plenaria por las condiciones que ven que tienen lugar, y también pueden inferir cuándo la persona ha entrado en el cielo. En parte esto es porque Dios, o al menos eso dice en uno de los santos, de vez en cuando abre el firmamento para que los demonios y las personas que están en el infierno miren y vean a las personas que están gozosas en el cielo. No ven a Dios, pero sí a las personas que están en el cielo gozando de la belleza de su visión. Y lo hace para atormentarlos, castigarlos y hacerlos desgraciados. Así que los demonios saben quién está allí arriba. Pero también es bueno que ganemos indulgencias plenarias para nosotros mismos. Puedes ganar una indulgencia plenaria y aplicártela a ti mismo, de modo que si mueres antes de cometer otro pecado venial, vas directo al cielo. Pero en el contexto de las indulgencias, los demonios saben quién está en el purgatorio. Y a veces, no es muy común, pero de vez en cuando, en un caso de posesión, una de las condiciones que Dios establece es que ciertos miembros de la familia que están en el purgatorio, debido al espíritu generacional que introdujeron en la línea generacional, una de las cosas que Dios quiere es que estas personas que aún están en el purgatorio salgan, y la manera de hacerlo es haciendo ciertas cosas para conseguir indulgencias y así sacarlos del purgatorio. Yo lo he visto, es raro, pero pasa. Pregunta de un hombre: hay algo que me tiene confundido, si la única forma en que podemos estar justificados, si la única forma en que podemos estar en gracia de Dios es que se nos aplique la justicia de Jesús por su vida perfecta, por su muerte y resurrección, si no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, y como el propio Dios dice a San Pablo, su gracia le basta, aun en tiempo de prueba. ¿Cómo es que nos ganamos el castigo si la única razón por la que estamos en gracia de Dios es algo que no depende de nosotros? Padre Ripperger, esa es una muy buena pregunta. En primer lugar, hay una palabra que has usado que no es correcta: imputar. La justicia de Cristo no se nos imputa, ese fue el error de Martín Lutero. Lo que sucede es que cuando Dios hace morada en nosotros por medio de la gracia santificante, esta justicia ya no se nos imputa, porque eso es solo un reconocimiento mental, sino que está realmente en nosotros. ¿Cómo llegamos a ese estado? Bueno, Cristo mismo lo dijo: Dios no quiere la muerte del pecador. Así que incluso si una persona está en pecado mortal, Dios va a seguir intentándolo y trabajando en ese individuo dándole gracias actuales, para que hagan lo correcto. Y a partir de eso otorgarles la gracia santificante, como ir a confesarse y ese tipo de cosas. También puede hacer un acto de contrición perfecta, pero la mayoría de la gente no lo hace. La gente piensa que los actos de contrición perfecta crecen en los árboles, pero no es así. Un acto de contrición perfecta significa que sientes haber pecado puramente, porque el pecado ha ofendido a Dios, no porque vas a ir al infierno. Si lo sientes por eso, no es perfecta. Así que después del bautismo, hay solo dos formas de volver al estado de gracia, aparte de la contrición perfecta, y son la confesión y la unción de enfermos. En realidad hay otra forma, pero no quiero mencionarla porque crearía mucha confusión. Así que así es como volvemos al estado de gracia. Segunda mujer: ¿es como en las películas o testimonios oculares de personas poseídas? ¿Un sacramental o una reliquia causarían dolor al demonio? Padre Ripperger, sí, efectivamente. ¿Así que eso es real? ¿O sí? Entonces, cuando hablabas de buscar la parte del cuerpo que el demonio está poseyendo, sí. Para luego... Padre Ripperger, pongo el sacramental en ella y esto le causa dolor. Sí. En relación con los demonios, ser un exorcista es en gran medida una combinación de ser un soldado en combate con ser un experto torturador. Porque ese es tu trabajo, ¿no? Tu trabajo es causarles un dolor proporcionado a la información que están ocultando. Una vez que llegas a ese umbral de dolor, simplemente soltarán la información porque no les merece la pena, pero realmente les causa un dolor significativo. Continúa la segunda mujer. Como exorcista, ¿ha visto todas las películas sobre exorcismos
como El exorcismo de Emily Rose, El exorcista, El rito, etc. Si ha visto alguna de ellas, ¿cómo se compara con lo que hace? Porque tal como lo cuenta, suena casi como si fuera fácil, como que le dices que baje y lo hace, etc., mientras que en las películas aparece como un gran combate. Obviamente dramatizan un poco. ¿Cómo se compara? Padre Ripperger, es una buena pregunta. Soy muy selectivo con las películas que veo, principalmente porque tratan de algo que yo ya he vivido. Pero también sirve para ver qué clase de ideas tiene la gente sobre esto, porque la mayor parte de lo que la gente entiende de este trabajo viene de lo que ven las películas, como Emily Rose, cuyo nombre verdadero era Anneliese Michel. Fue una chica muy santa que vivió en Alemania en los años 50, 60 y 70. Murió a comienzos de los 70. En la película no es liberada, pero en la realidad sí que fue liberada, y después se le apareció Nuestra Señora y le preguntó: ¿permites la posesión para que muchas personas conozcan estas cosas? Y ella lo aceptó. Y fue por eso por lo que el exorcista no pudo hacer nada con ella la segunda vez, no pudo liberarla, porque era algo querido por Cristo. Hay algunas personas cuyas posesiones duraron hasta el final de sus días. No muchas. El caso de posesión promedio, si se hacen exorcismos todos los días, dura entre 2 y 3 meses, entre 3 y 6 horas al día. Hay un umbral psicológico para la gente que está poseída, de modo que si se agotan y se cansan demasiado, tienes que parar porque no son capaces de hacer nada. Los demonios también tienen cierto umbral en el que se cierran. Llega el punto en el que psicológicamente se cierran, porque han recibido tal paliza que no pueden más, se quedan como anestesiados. Pero para responder a la pregunta, la mayoría de los casos de posesión son una cuestión de trabajo duro. Pero lo duro del trabajo no está tanto en los propios exorcismos, porque normalmente cuando termina un exorcismo, excepto cuando es Belcebú, por alguna razón ese me cansa. Pero en el resto de casos, cuando el exorcismo termina, hay una cierta paz en el exorcista e incluso en las personas que están allí ayudándolo, porque el exorcista nunca lo hace solo. Hay una especie de fuerza que sale de ellos. La verdadera paliza está en hacerlo día tras día, luchando con el demonio y manteniendo el ritmo. Las cosas que ves en las películas, con la levitación y ese tipo de cosas, son extremadamente raras, extremadamente raras. De hecho, solo he tenido un caso en el que vi levitación. Todos los demás casos fueron cosas bastante corrientes. Ya sabéis, encuentras que el demonio está ahí, el demonio se muestra. En realidad es una buena pregunta que responder. La liberación de alguien poseído tiene 6 fases. La primera es el descubrimiento de que el demonio está allí. Remueves un poco y sale a la superficie. La segunda se llama fase de ofuscación, que es cuando el demonio se queda allí sentado diciendo: solo estoy chiflado, es algo psicológico, solo estoy loco, solo necesito un psicólogo. Cosas por el estilo. Después viene la tercera fase, que es cuando ya es evidente, sabes que está allí y ya no está tratando de ocultarlo. Entonces comienza la batalla. Normalmente el exorcista es atacado, no físicamente, sino interiormente de alguna manera. Eso suena bastante mal, y no es que me gusten estos ataques, pero la razón por la que a los demonios no les gusta atacar es que si llevas suficiente tiempo trabajando en esto, cuando atacan descubres cosas sobre ellos. Porque hay un principio, la causa siempre está de alguna manera en el efecto. Así que cuando te atacan, descubres cosas sobre la condición del demonio particular con el que está lidiando el individuo, y así puedes centrar el objetivo y hacerle un poco más de daño. Pero aún estamos en la tercera fase, así que aún queda bastante. Le estás dando una buena paliza, pero tienes que seguir haciendo esto porque tienes que subyugarlo, tienes que llevarlo al punto en el que lo tengas prácticamente bajo tu control. Ahora bien, a veces va mucho más rápido y la gente se salta fases. La cuarta fase es cuando el demonio empieza a perder el control y en consecuencia se empiezan a mover las cosas fuera de la persona. Ya sabéis, se empiezan a fundir las luces y ese tipo de cosas. Yo solo he tenido 2 casos así. La mayoría de la gente se salta la cuarta fase y pasa directamente a la quinta. La quinta fase es cuando el exorcista ha subyugado al demonio lo suficiente y prácticamente tiene control sobre el demonio, y ya solo es cuestión de sacarle los últimos vestigios de información para liberar a la persona. Y por último la sexta fase, que es la propia liberación. Pero es una paliza, es mucho trabajo. Quiero decir,
Le estoy quitando hierro al asunto solo porque quiero que la gente pueda dormir esta noche, pero en realidad no es tan fácil como suena, ni tan fácil como lo estoy poniendo. Por otro lado, Hollywood lo pone como si el sacerdote solo estuviera allí recibiendo golpes todo el rato sin que pase nada, y eso tampoco es verdad. Lo cierto es que si el exorcista sabe lo que está haciendo y las personas que están allí hacen lo que tienen que hacer, es una situación bastante controlada. Pero toma tiempo llevar al demonio al punto en el que hace lo que le dices. Segundo hombre, tengo una pregunta. He hablado con usted anteriormente sobre la serie de Harry Potter, popular en todos los continentes. ¿Podría hablar un poco sobre ella? Sí, por supuesto, porque a veces la gente me pregunta sobre Harry Potter. En realidad, cada vez que doy una conferencia me preguntan sobre Harry Potter. J.K. Rowling fue a una escuela de brujería antes de escribir el libro. Los hechizos del libro son hechizos reales. ¿Cómo lo sabemos? Pues porque nos lo han dicho brujas y porque hubo una mujer en España que decidió probar el hechizo para fuego de los libros y quemó toda su casa. J.K. Rowling ha negado ser una bruja. Bueno, anda como un pato, hace cuac como un pato. Un exorcista me dijo, no sé si es verdad o no, que el 60% de los nombres en Harry Potter son nombres reales de demonios que los exorcistas han sacado de personas. Hay un exorcista que conozco, amigo mío, con el que siempre estoy comparando notas sobre Judas, porque Judas es muy difícil de sacar de las personas. Este exorcista ha tenido que exorcizar a 3 niños solo por leer los libros. Yo tuve un caso de posesión, no fui yo quien liberó a la persona, solo fui el que empezó con el caso, tuve que pasar el caso a otro porque tuve que mudarme. De una persona que estaba poseída por 5 demonios que afirmaban ser los demonios que inspiraron a J.K. Rowling a escribir Harry Potter. Así que, lo digo a la gente, evitadlo. Todos los exorcistas de valía, solo hay uno que dice que está bien, pero hay algo que está mal en él. Todos los demás exorcistas que conozco con experiencia son muy claros, manteneos alejados de él. Los demonios siempre están buscando recibir gloria. ¿Qué es la gloria? La gloria es la manifestación de la excelencia. Así la define Santo Tomás, es una manifestación de la excelencia. Y reciben gloria en esta vida cuando se pronuncia su nombre. Obviamente cuando estás hablando de subyugar a Satanás no recibe ninguna gloria de ello, pero cuando se pronuncian y se dicen sus nombres pueden sacar pecho ante sus colegas y decir, «Hey, mirad, mi nombre está allí». Esta es una de las razones por las cuales cada vez que lees esos libros o pronuncias esas palabras fuera del contexto apropiado en realidad les estás dando gloria. Por otro lado, alguien me pidió que evaluara la literatura. Leí el primer libro, y os seré franco, he hecho un curso sobre los grandes libros, he hecho un curso en el que tenías que leer un libro a la semana por clase, y tenía 5 clases. Puedo decíroslo, esa literatura es una absoluta basura. No es nada que merezca la pena leer desde un punto de vista literario. Dicho esto, os aconsejaría que lo evitarais, porque aparte de lo que he dicho antes, hay mucha glorificación de ciertos desórdenes, muy sutil como está bien mentir, está bien hacer ciertas cosas, está bien hacer cosas malas de vez en cuando para conseguir como resultado un bien, lo cual es todo lo contrario a Tolkien, porque la gente dice, ¿y qué pasa con Tolkien? En los libros de Tolkien hay magia, pero no es solo por la magia, es por el conjunto. En Tolkien la magia es un recurso literario. Cuando uno escucha a Gandalf haciendo magia no piensa, quiero ser Gandalf y hacer magia como él. No es eso lo que uno piensa. Simplemente se reconoce que en este caso se necesitaba algo por encima de los medios naturales para producir un efecto. Mientras que los libros de J.K. Rowling están tan imbuidos de magia y la hacen parecer tan gloriosa que son muy seductores. Esta es otra de las razones por las que digo a la gente que no deje que sus hijos los lean. Hay otra razón, esta más subjetiva. Lo cierto es que cuando dices a la gente que no debería dejar a sus hijos leer Harry Potter, la reacción es tan puramente visceral que me dice que hay algo diabólico en todo esto. Además, siendo literatura basura, como esta señora ha podido ganar más de $1.000 millones con este negocio, es algo que no consigo entender, a no ser que haya alguien que haya ayudado. Tercera mujer. Por curiosidad, ¿cómo sabes con qué estás lidiando? Porque yo he vivido varias situaciones.
Una vez cuando trabajaba en San Francisco, estaba hablando con mi compañero de trabajo que había dejado la iglesia católica y me habló de un vidente que yo pensé que era un falso profeta y de pronto su oficina empezó a oler horriblemente mal y solo en la oficina. Más tarde hablé con mi hermana mayor, y me dijo que debía tener mucho cuidado porque cuando el Padre Pío entraba en batalla con el malvado olía a azufre. Y otra vez, cuando estaba en Chicago con mi sobrina y mi sobrino en la boda de mi hermano, mi sobrino no pudo dormir noche tras noche y finalmente se fue a dormir conmigo y con mi hija. Y cuando miramos al catre en el que estaba, esos ojos rojos brillaban mirándonos y dije, ok, vamos a levantarnos y a rezar. Así que, ¿qué es esto y por qué pasa? Padre Ripperger, eso es parte de la opresión. Quiero decir, en primer lugar, siempre hay que buscar una explicación natural. Podría ser solo un problema de los conductos de ventilación, algo tan simple como eso. Además, los demonios no acostumbran a ir por ahí haciendo cosas demasiado ostentosas porque se dan cuenta de que es escondiéndose como consiguen la mayoría de las cosas. Pero, por otro lado, eso es parte de la opresión. Normalmente lo que los demonios hacen es tratar de oprimir a la persona en lo exterior para hacerlo caer. Esa es normalmente la primera fase. De hecho, normalmente lo que sucede, salvo que le pase algo al individuo o cometa un pecado verdaderamente grave, es que comienzan oprimiendo al individuo para llevarlo a la obsesión y con el tiempo, obsesionándolo, pueden llevarlo a hacer algo que abra la puerta a la posesión. Pero yo siempre le hablo a la gente de San Juan de la Cruz. Muy de vez en cuando te encuentras a alguien que está poseído y que también tiene auténticas experiencias místicas. No es común, pero lo ves de vez en cuando. Pero tienes que decirle a la persona lo que dijo San Juan de la Cruz sobre todas las experiencias de ese tipo, que es, ignóralas todas. Aunque tengamos contemplación mística, dijo, tenemos que ignorarlas. ¿Por qué? Porque si viene de Dios, Él no te necesita para nada, y va a sacar de ti lo que necesitas sin necesidad de que le prestes atención, mientras que Satanás solo puede sacar algo si le prestas atención. Además, Satanás puede imitar muy a menudo este tipo de experiencias místicas. Una de las mejores historias que he escuchado es que Santa Teresa de Ávila estaba una vez tumbada en la cama, se despertó y Satanás estaba flotando sobre ella. Ella simplemente miró hacia arriba y dijo, «Oh, ¿otra vez tú?» Esta es la actitud que hay que tener con ellos, ignorarlos. Es uno de los medios más efectivos de lidiar con ellos. Es igual que con las tentaciones, solo hay que apartar la mente. Se llama custodia de la mente. Aparta la mente, ya sea una violación de la castidad o ira o depresión o lo que sea, solo tienes que apartar la mente de las cosas que están haciendo esto. Lo mismo con estas cosas. Si ves este tipo de cosas, simplemente pídele a Dios que te proteja, dices algunas oraciones para protegerte y después simplemente lo ignoras. Hay algunas cosas que pueden llevarte a un punto en el que no seas capaz de ignorarlo, y es entonces cuando tienes que ir a buscar a alguien como yo. Tercer hombre. Puede que no esté entendiendo bien algunas cosas, pero cuando estaba hablando sobre usar el poder de Cristo y el poder de la Iglesia, los usas a la vez o en casos diferentes. Y en segundo lugar, cuando tienes que recibir mayor autoridad del obispo, habla como del demonio pidiéndote tus poderes o algo así. ¿Cómo es eso? ¿Podría explicar cómo funciona esto y cómo se consigue esa mayor autoridad? Padre Ripperger, lo que sucede es que tienes que ir a ver al obispo y tienes que ser capaz de defender ante él que la persona está de verdad poseída, y si las señales son claras lo que hará será concederte las facultades. El canon es el 1172, te dirá, tienes permiso bajo el canon 1172. Entonces tienes facultades para exorcizar a la persona X, y a partir de ese momento puedes usar la autoridad de la Iglesia. Tercer hombre. Puede que no esté entendiendo bien algunas cosas, pero cuando estaba hablando sobre usar el poder de Cristo y el poder de la Iglesia, los usas a la vez o en casos diferentes. Y en segundo lugar, cuando tienes que recibir mayor autoridad del obispo, habla como del demonio te pide tus poderes o algo así. ¿Cómo es eso? ¿Podría explicar cómo funciona esto y cómo se consigue esa mayor autoridad? Padre Ripperger, lo que sucede es que tienes que ir a ver al obispo y tienes que ser capaz de defender ante él que la persona está de verdad poseída. Y si las señales son claras, lo que hará será concederte las facultades. El canon es el 1172. Te dirá,
Tienes permiso bajo el canon 1172. Entonces tienes facultades para exorcizar a la persona X y a partir de ese momento puedes usar la autoridad de la Iglesia. Lo que haces es encontrar en el curso de los exorcismos qué cosa en particular es efectiva en ese momento en particular o con ese demonio en particular. Porque todos los demonios tienen sus debilidades que tienes que encontrar. Por ejemplo, todos los demonios tienen su némesis. La némesis de Belcebú es el Inmaculado Corazón. La némesis de Lucifer es Cristo mismo, luz de luz. La némesis de Satanás es Dios Padre. La némesis de Asmodeo es el Inmaculado Corazón. Asmodeo es el demonio de la homosexualidad en los hombres. Leviatán es el de las mujeres. Muchas veces, una vez que descubres qué demonio es, tienes mucho trasfondo y antecedentes. Sabes que va a tener a este individuo en particular como debilidad. La némesis de Judas es San Matías porque ocupó su lugar. Así que si descubres cuál es el demonio y puedes descubrir cuál es su némesis, puedes usar eso para que venga en persona, intervenga y ayude. Y por ejemplo, si es Nuestra Señora, puedes decir cosas como, si es el Inmaculado Corazón, por la pureza del Inmaculado Corazón te ordeno que hagas esto. A veces tienes que encontrar la virtud particular en Nuestra Señora respecto a la cual la cosa es particularmente débil. Así que tienes que encontrar la cosa que es su debilidad. En la mayoría de los casos, el nombre de Cristo ya hace bastante. A veces decir simplemente, por el poder de la Iglesia te ordeno que hagas esto, también hace bastante. Pero otras veces tienes que centrar el objetivo en la cosa en particular que los debilita de verdad. Sé de un caso en el que fue el amor, el poder del amor entre el Espíritu Santo y Nuestra Señora, lo que puso al demonio de rodillas. Así que si lo descubres normalmente puedes conseguir bastante. Eso no significa que ya hayas ganado, simplemente significa que ya sabes qué usar para ir realmente a por él. Porque hay información que tienes que averiguar cuando una persona está poseída. Tienes que descubrir cómo entraron los demonios, por qué puede que tengamos que revertir ciertas cosas que se hicieron y que lo metieron. Tienes que descubrir cuál es el demonio, cuántos hay, si hay más de uno. Tienes que descubrir el momento de la liberación y cuál va a ser la causa de la liberación. Un cuarto hombre pregunta, ha mencionado que cuando hace un exorcismo no lo hace solo. ¿Es posible que los demonios vayan a las otras personas que le están ayudando? Padre Ripperger, esa es una buena pregunta, solo si me ayudas a mí. No, es una broma, no. En realidad la cuestión es la siguiente, al exorcista no le corresponde decirle al demonio a dónde ir, le corresponde decirle que se vaya, pero a dónde va lo decide Cristo. Una de las cosas que los demonios más odian es tener que admitir que todos nosotros, somos propiedad de Cristo y sus esclavos, ya lo seamos voluntaria o involuntariamente. Así que cuando los hayas llevado hasta el punto en el que sabes que son débiles, los fuerzas a admitir que son esclavos de Cristo, porque si están poseyendo a la persona es porque Cristo lo está permitiendo y tienen que hacer la voluntad de Cristo de alguna manera. Muchas veces los demonios no quieren poseer a nadie por la tremenda paliza que reciben. De hecho, parte de tu trabajo como exorcista es hacerles el proceso de exorcismo tan doloroso que prefieran quedarse en el infierno a pasar por este proceso. Dicho esto, el exorcista dirá, en el nombre de Jesús te ordeno que vayas al pie de la cruz a recibir tu sentencia. Y siempre cuando el exorcista haga esto y no deje la puerta abierta a que los demonios afecten a nadie más. Además, yo siempre comienzo diciendo ciertas oraciones sobre las personas que me están ayudando para que estén protegidas. Esto ayuda considerablemente. Y solo permito que me ayuden personas de edad avanzada, con lo que quiero decir unos 55 años o entre 50 y 55 años. Por supuesto, no debería decir que me estoy acercando a esa edad. Tienen que ser católicos mayores y practicantes que tengan una vida regular de oración, con una vida estable y sin hijos en casa. Esos son los requisitos que tengo, y si encuentras personas que los cumplan, su vida de oración ya les está dando cierto grado de protección. Ellos rezan con regularidad, y además dices esas oraciones sobre ellos, y siempre y cuando hagas lo que tienes que hacer como exorcista, porque muchos no saben bien lo que están haciendo cuando empiezan y pueden causar mucho daño. Cristo por lo general no va a permitir que alguien que está ayudando quede influenciado.
Eso normalmente no sucede, a no ser que esa persona esté cometiendo pecados mortales escondidos. Quinto hombre: muchas gracias, mi pregunta es, ¿qué pasa si no me creo todo esto o me parece que es demasiado? ¿Qué le diría a una persona como yo? Padre Ripperger: le diría que me gustaría tener ese lujo. No, lo digo en serio. Alrededor del 70 u 80% de los casos de posesión la persona cambia de forma. Eso no es algo que alguien pueda hacer. Como ya dije, he visto levitación, pero es extremadamente rara. El conocimiento de cosas ocultas es muy común. Que te digan cosas que no hay forma de que la persona las pudiera saber o que una persona que nunca ha escuchado un idioma lo hable. Por ejemplo, tuve un caso de posesión en el que el demonio me dijo su nombre en una forma de egipcio que no se había hablado en 3000 años. Tuve que ir a un experto lingüista para descubrir qué había dicho, quién era. Esta es la clase de cosas que no tienen otra explicación. Es verdad, pueden parecer demasiado, pero de hecho es la realidad. También hay algunas ventajas en ser exorcista, porque ves cierto aspecto de la vida espiritual que no verías de otra manera. Ves el efecto de la oración. Hay también cierta belleza cuando las personas son liberadas. Normalmente hay alguna perfección a la que nuestro Señor está tratando de atraer nuestra atención en sí mismo, en Nuestra Señora o en algún santo, o algo parecido que sale a la luz. Yo le digo a la gente que ser un exorcista es como estar sentado en un bote. Sabes que los peces están yendo de un lado a otro, y estos somos todos. Todos sabemos que los demonios van de aquí para allá. Por cierto, Satanás no está debajo de todas las piedras, está debajo de la mitad de las piedras. La razón por la que digo esto es que hay dos extremos. Están los que piensan que no existe, y no quieren pensar en esto ni lidiar con esto, y están los que no han puesto a punto su coche en 500.000 kilómetros, no arranca y piensan que es algo diabólico. Pero en el medio está la virtud, así que lo que realmente importa es asegurarse de entender las señales. Cuando estás en un bote sabes que los peces están yendo de acá para allá, y puedes coger un cubo con fondo de cristal, ponerlo en el agua y verlos desde arriba. Así es el trabajo del exorcismo. Te metes y ellos salen a la luz. Cuando, por ejemplo, ves personas que hablan con voces que no son suyas, con más de una voz, te das cuenta de que eso no es algo que los seres humanos sean normalmente capaces de hacer. Sí, sé que hay algunos tipos en el Tíbet que parecen haberlo conseguido. Sinceramente, cada vez que leo sobre estos tipos e investigo cómo son, pienso que, desgraciadamente, esa palabra quedó inaudible. Cuarta mujer. Mi pregunta es, mi tía me contó una vez que había intentado hablar con su ángel custodio y habló con su director espiritual sobre ello y él le dijo que no lo hiciera. Usted ha hablado antes sobre cómo los demonios imitan esas visiones milagrosas. ¿Ha tenido casos en los que la persona pensase que estaba hablando con su ángel custodio todo el día? Padre Ripperger: oh sí. De hecho, de vez en cuando encuentras a alguien que ha estado metido en algún tipo de práctica de la nueva era o kundalini o reiki, de lo que por cierto hablaremos en un minuto. Ellos se meten en estas cosas y después, como quieren tener algún tipo de espíritu guardián al que poder hablar, de pronto un demonio empezará a hablarles y ellos pensarán que realmente es su ángel custodio o algún otro ángel quien les está hablando, hasta que les dicen no, y entonces él se pone desagradable. Así que es algo relativamente común. Una vez que los demonios toman posesión de una persona, ésta puede oír voces. Ahora bien, puedes oír voces simplemente por un problema químico en el cerebro, pero también puede ser por posesión o incluso por opresión. Algunas clases de opresión son así. La gente piensa que está hablando de verdad con su ángel custodio, pero cuando les preguntas qué les está diciendo es siempre alguna locura teológica. Recientemente hubo una aparición en que la mujer dijo que Nuestra Señora le había dicho que la vidente estaba tan elevada en esto que en el cielo se iba a sentar a la derecha de Nuestra Señora. Madre mía, esa mujer está chiflada, porque sabemos que eso no es cierto, ya que sabemos cuál es la jerarquía de los primeros niveles del cielo. Así que sí, esto se ve de vez en cuando, aunque no es tan común que piensan realmente que están hablando con su ángel custodio. Pero creo que hay algunos casos de personas que tienen falsas apariciones y que están en realidad poseídos o sufriendo algún tipo de opresión. Es por eso por lo que la Iglesia es muy rigurosa a la hora de dar cualquier aprobación a unas apariciones. Las examina para ver si se ajusta a la doctrina de la Iglesia, si la persona lleva una vida moralmente buena, ese tipo de cosas.
Quinta mujer. Mi hermano fue a la universidad y uno de sus compañeros de habitación, que era católico practicante, un buen chico, y que tenía epilepsia, una noche se volvió muy fuerte y empezó a levantar a personas por encima de su cabeza, a levantar cosas enormes y a hablar en toda clase de idiomas que no podía conocer. Se puso a hablar en latín y mi hermano, que estudiaba latín, entendió que decía «liberadnos». Mi hermano no sabía qué hacer con él, y al chico le dio tal ataque que no se levantó durante días. Y sus padres vinieron y se lo llevaron, y no se lo ha vuelto a ver por el campus. Puede que algunas posesiones no estén siendo diagnosticadas porque las están llamando epilepsia o es realmente una enfermedad. Padre Ripperger, es una buena pregunta. En la mayoría de los casos de epilepsia es algo puramente médico y normalmente, si es una enfermedad, pueden detectar la parte del cerebro que no funciona y a partir de ahí pueden hacer simplemente pequeñas cirugías cerebrales. Pueden ponerle medicación, hay ciertas cosas que pueden hacer. Si la medicación la controla casi en su totalidad, entonces normalmente no es una posesión, mientras que si le ponen medicación y sigue con eso... He oído de un caso de una mujer que tenía ataques que duraban horas y era un caso de posesión, así que puede pasar. Los demonios pueden causar cualquier forma de enfermedad mental y cualquier forma de enfermedad. Eso no significa que toda enfermedad mental y física esté causada por los demonios, no es así en absoluto. De hecho, en la mayoría de los casos no es así. Así que la gente debe tener mucho cuidado de no suponer, si una persona está comportándose de manera un poco extraña, que está poseído, porque no es así en absoluto. A veces las personas pueden simplemente estar enfermas mentalmente, y muchos de los problemas médicos que la gente tiene son simplemente problemas médicos físicos, especialmente si son genéticos y pasan de generación en generación. Es cierto que están los espíritus generacionales, pero normalmente los espíritus generacionales, cuando pasan de una generación a la siguiente, no se manifiestan en las mismas enfermedades, por lo que si las enfermedades son las mismas, eso es normalmente una señal de que es solo un problema médico y no un problema espiritual. Última pregunta. Sexto hombre. Padre, después del seminario, ¿cuál fue la educación por la que tuvo que pasar para convertirse en exorcista? Padre Ripperger. Normalmente el exorcista pasa por un proceso, como el de un aprendiz. Lo que haces es ir y trabajar con alguien hasta que le coges el tranquillo. A partir de entonces empiezas a trabajar por tu cuenta, pero sigues en contacto con otros exorcistas. Los exorcistas tienden bastante a formar redes porque siempre hay algún tipo con el que te encuentras al que nunca has oído o visto antes, pero otro sí, y quieres saberlo. Pero ese es el proceso. Estudias bajo otro durante un tiempo. En mi caso estudié bajo dos exorcistas distintos durante un tiempo antes de empezar a trabajar en esto. No tanto tiempo como me hubiera gustado, pero ya sabéis. Si estás tanto tiempo como te gustaría, probablemente nunca llegues a hacer ningún exorcismo por ti mismo. Rezamos 3 Ave Marías por los sacerdotes. En este primer Ave María por el Padre Ripperger. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Y por último rezamos la versión breve de la coraza de San Patricio. Cristo conmigo, Cristo delante de mí, Cristo detrás de mí, Cristo en mí, Cristo debajo de mí, Cristo sobre mí, Cristo a mi derecha, Cristo a mi izquierda, Cristo donde me tumbo, Cristo donde me siento, Cristo donde estoy en pie, Cristo en el corazón de todos los hombres a los que hable,
Cristo en la boca de todo el que me hable, Cristo en todo ojo que me vea, Cristo en todo oído que me oiga. Christus mecum, Christus ante me, Christus pone me, Christus in me, Christus infra me, Christus supra me, Christus ad dextram meam, Christus ad levam meam, Christus ibi ubi cubo, Christus ibi ubi sedio, Christus ibi ubi esto, Christus in corde omnis hominis quem alloquar, Christus in ore cuiusvis quae me alloquatur, Christus in omni oculi qui me videat, Christus in omni aure quae me audiat. Ave María Purísima, sin el ave concepta. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén.